Bien, vamos a continuar con este curso de cálculo y vamos a ver ahora lo que son derivadas parciales de orden superior. ¿A qué nos referimos con una derivada de orden superior? Es decir, cuando nosotros tenemos derivadas sucesivas de una función, vamos a tener lo siguiente. Cuando nosotros queremos derivar, por ejemplo, dos veces con respecto a x, normalmente se denota de esta manera, como está representado aquí, como la derivada de una función con respecto a x por la derivada parcial de esa función con respecto a x. De una forma más simple se expresa de esta manera como lo tenemos aquí. Ojo, hay que tener en cuenta algo, que esto no es una derivada al cuadrado como muchas veces uno puede confundirse. No es una derivada al cuadrado. Lo que representa es el orden, en este caso, de la derivada. Es decir, es una derivada que va a ser la segunda derivada de esa función con respecto a x. Para el caso de y vamos a tener lo mismo, solamente que va a cambiar la notación. Y por ejemplo, para el caso de una derivada parcial mixta, que es como estos dos casos aquí, se denotan de esta manera. Va a haber casos en los cuales esta derivada parcial de x, y esta derivada parcial de y, x va a ser igual, como lo tenemos aquí. ¿Y a esto a qué se refiere? Hay un teorema que explica esto y es el teorema de Clairaut, con el cual nosotros nos damos cuenta que la derivada de estas funciones van a ser iguales. Obviamente para una función que está definida en un disco D, donde vamos a tener obviamente la misma región para dicha función. Vamos a ver un ejemplo para poder establecer esto, ¿ok? Entonces vamos a tener la primera función que tenemos aquí. Va a ser un ejemplo sencillo, no va a ser muy largo, no muy tardado. Simplemente vamos a tener una función. Ya después en otros videos iremos subiendo ejercicios más complejos que llevan más tiempo. Pero bueno, tenemos esta función de aquí. Nosotros queremos conocer, por ejemplo, la derivada con respecto a x de segundo orden. Vamos primero para allá. Bueno, aquí ya tenemos todo esto de una forma más simple para que se pueda visualizar. Primero, por ejemplo, tenemos la derivada de la función con respecto a x. Únicamente derivamos esto. Vamos a tomar a y como una constante, como ya se mencionó previamente, y vamos a derivar. Es decir, estos valores van a ser constantes para nuestro análisis, ¿ok? Eso es algo que siempre se tiene que tomar en cuenta. Entonces, derivamos con respecto a x, x al cubo nos va a dar que su derivada es 3x al cuadrado, multiplicando a y elevado a la quinta, más 8. ¿Por qué? Porque derivamos x a la cuarta y va a ser 4 por 2, va a ser 8, x al cubo por y. Esto nos queda así, sin más. Ahora con respecto a y, en este caso vamos a tomar ahora a x como una constante y vamos a derivar con respecto a y. Entonces vamos a tener que 5 por x al cubo por y a la cuarta, ¿ok? Porque es la derivada de y a la quinta, más 2x a la cuarta. ¿Por qué? Porque la derivada de y es 1. Entonces nada más tenemos esto. Ahora vamos con la segunda derivada con respecto a x. Nuevamente derivamos x, tomamos a y como una constante y nos va a dar 6x, porque la derivada de x al cuadrado es 2x, nada más. Y pues la derivada de lo que está dentro es 1, ¿ok? Entonces, vamos con la siguiente parte, va a ser 3 por 8, 24, x al cuadrado por y. Ahora, esto ya lo tenemos aquí resuelto, eso ya está. Vamos con la segunda derivada con respecto a y. Entonces vamos a derivar, tomamos esto como constante, como ya se ha dicho, y derivamos con respecto a y. Sabemos que es 4y al cubo, ese 4 va a multiplicar a 5 y nos va a dar 20. Entonces nos queda como 20x al cubo por y al cubo. ¿Qué pasa con esta parte? Esta parte pues es 0, ya que como se está tomando como constante, como el valor no cambia en la función en esa parte, entonces se va a comportar como una constante, va a ser 0. Y nos queda únicamente esto. Ahora bien, si nosotros queremos derivar o hacer una derivada mixta, por ejemplo, si derivamos x y después derivamos y, pues simplemente nos va a dar este valor y aplicando la derivada de la otra manera, pues nos va a dar exactamente lo mismo, con lo que se cumple el teorema de Clairaut. Espero les haya gustado el video, nos vemos en el siguiente.